Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad número 2 que tratará sobre la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, de gran importancia en nuestro continente, donde es endémica en algunos países. Esta enfermedad produce gran cantidad de incapacidad y muertes cada año. En esta propia actividad orientaremos además el estudio del síndrome febril prolongado, el que acompaña numerosas enfermedades infecciosas y no infecciosas y pone en evidencia la pericia de los médicos para llegar a un diagnóstico certero. Al concluir la actividad, serán capaces de vincular los contenidos sociomédicos y morfofisiopatológicos de asignaturas precedentes con la enfermedad de Chagas y con el síndrome febril crónico. Describir el cuadro clínico, evolución, pronóstico y las complicaciones de la enfermedad de Chagas y el síndrome febril crónico. Seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas y el síndrome febril crónico. Seleccionar la conducta terapéutica correcta en cada paciente portador de enfermedad de Chagas y o de síndrome febril crónico. Reconocer la importancia del conocimiento de estas entidades por parte de todo médico integral comunitario. La enfermedad de Chagas es una zoonosis parasitaria producida por un protozoario del género Trypanosoma y constituye uno de los más graves problemas de salud pública en el continente americano. Fue nombrada así en honor al médico brasilero Carlos Chagas, quien describió la enfermedad en 1909. Este médico también describió el ciclo de vida del parásito, identificó los insectos que lo transmiten. El continente americano tiene la exclusividad de la enfermedad de Chagas. En la actualidad, se estima que de 16 a 18 millones de personas tienen infección crónica por el Trypanosoma cruzi y que cada año mueren 45.000 personas debido a esta. Representa la cuarta causa de morbilidad entre las enfermedades infecciosas de América Latina y la tercera causa de morbilidad entre las 8 principales enfermedades infecciosas tropicales. De aquí la importancia de su estudio y el conocimiento de todo médico. Su agente causal, el Trypanosoma cruzi, se transmite al hombre a través de insectos hematófagos del género Triatoma o chinches redúvidos, los que se infectan al chupar la sangre de animales o humanos que contienen el parásito circulante. Existen descritas hasta el momento 10 especies que en América se les conoce con el nombre de vinchucas. De los estudios de esta entidad se conoce que el 80% de las infestaciones se producen por vía vectorial, las que ocurren principalmente en áreas endémicas. La transmisión también puede producirse por vía transfusional en el 16% de los casos y por la vía transplacentaria se describe el 3%. Por otras vías, alrededor del 1%, como son la orodigestiva, la accidental y en pacientes trasplantados de órganos. El principal reservorio doméstico de la enfermedad es el hombre. También se han encontrado otros mamíferos domésticos sinantrópicos y silvestres como el perro, el gato, la comadreja, el tatú, la mulita, el zorrillo y el zorro gris. Los humanos se ven involucrados en el ciclo de transmisión cuando los vectores infectados se alojan en las humildes viviendas de adobe y madera, tan comunes estas en Latinoamérica. Es por tanto este un problema de salud predominantemente rural. Una vez infectado el hombre, las lesiones de la enfermedad pueden localizarse en cualquier tejido u órgano. El corazón, el tubo digestivo y el sistema nervioso son las localizaciones más frecuentes e importantes. En la fase aguda del proceso
se genera una actividad inflamatoria intensa. A medida que la infección evoluciona hacia la fase crónica, el número de parásitos disminuye, pero persisten las lesiones inflamatorias. Las lesiones que se producen en el tubo digestivo están relacionadas con grados diversos de destrucción de los plexos mioentéricos y con procesos inflamatorios a nivel local. La miocarditis chagásica crónica es consecuencia de una miocarditis fibrosa progresiva con escasa presencia del parásito. El cuadro clínico de la enfermedad pasa evolutivamente por 3 periodos: un periodo agudo, un periodo crónico indeterminado y el periodo crónico sintomático. La enfermedad aguda ocurre sobre todo en niños. Esta cursa con fiebre recurrente o continua, presencia de linfadenopatía y hepatoesplenomegalia. Esta etapa se caracteriza por alta parasitemia e invasión tisular multiparenquimatosa y tiene una duración de 30 a 60 días. En la zona de penetración del parásito a través de la piel aparece una zona indurada de eritema e hinchazón llamada chagoma. Observa la foto que te estamos mostrando en pantalla. La manifestación clásica de la enfermedad de Chagas aguda es el signo de Romaña, que consiste en edema indoloro unilateral del párpado y los tejidos perioculares, lo que indica que la puerta de entrada fue conjuntival. En muchos casos, el médico no puede determinar la puerta de entrada. Observa la foto que te estamos mostrando en pantalla. Después de pasada la etapa aguda, los enfermos pueden albergar por mucho tiempo el tripanosoma en pequeña cantidad y mantenerse asintomático. Y la detección del parásito es aleatoria. Aproximadamente el 70% de los pacientes se encuentran en esta etapa, que tiene una duración promedio entre 10 a 30 años. Esta etapa aparece años o décadas después y se caracteriza por el compromiso visceral, preferentemente cardíaco y digestivo. Las manifestaciones varían desde arritmias y bloqueos hasta insuficiencia cardíaca congestiva de predominio derecho. Observa la cardiomegalia en la radiografía que te estamos mostrando de un paciente con miocardiopatía chagásica. La sintomatología digestiva más frecuente es la disfagia y la regurgitación relacionada con la calasia esofágica. Observa la radiografía de esófago contrastado que te presentamos en pantalla en un enfermo con acalasia por enfermedad de Chagas. Además, la constipación relacionada con el megacolon adquirido en esta enfermedad. Observa la radiografía de colon por enema que te estamos mostrando con megacolon. El diagnóstico de los casos agudos se sospecha en todo paciente procedente de área endémica que presente un síndrome febril prolongado, lesiones sospechosas de la puerta de entrada, presencia de adenomegalias y o hepatoesplenomegalia, refiriendo contacto con vinchucas. En los casos crónicos encontraremos pacientes con cardiopatías dilatadas o bloqueos de distintos tipos sin otra causa y con elementos epidemiológicos. Otros pacientes con la forma digestiva descrita anteriormente. En resumen, un paciente en etapa aguda de la enfermedad puede presentarse con puerta de entrada aparente, con la presencia del signo de Romaña o chagoma de inoculación, o con puerta de entrada inaparente. En la etapa crónica de la enfermedad puede haber un silencio clínico con reacciones serológicas positivas. En la etapa crónica de la enfermedad puede presentarse con la forma cardíaca o digestiva descrita anteriormente. Los exámenes diagnósticos en que se apoya el diagnóstico positivo de la enfermedad
en la etapa aguda son los métodos de estudio directo mediante la búsqueda del parásito en sangre a través del examen microscópico directo de sangre fresca, mediante el STRUT y microhematocrito y el seno diagnóstico. En etapa crónica de la enfermedad, se realizarán métodos de estudio indirecto para la búsqueda de anticuerpos en sangre. Las técnicas más utilizadas para ello son la de inmunofluorescencia indirecta, considerado título significativo las diluciones superiores a 1/32. La hemaglutinación indirecta, considerado título significativo los superiores a una dilución de 1/16. Y la inmunoabsorción enzimática, donde se destaca su utilización como el screening por su alta sensibilidad, también llamada ELISA. El tratamiento de esta enfermedad debes revisarlo en tu libro de texto y los materiales de apoyo que aparecen en el CD. De forma general, los fármacos más utilizados y sus dosis en el adulto son el Nifurtimox a una dosis de 8 a 10 miligramos por kilo por día durante 60 días y el Bexnidazol a una dosis de 5 miligramos por kilo por día en este mismo tiempo. Se incluyen en el tratamiento de la enfermedad los pacientes en etapa aguda, en caso de infección congénita, los niños seropositivos menores de 14 años, pacientes trasplantados seropositivos, en caso de accidente transfusional o laboral y en pacientes con reactivaciones inmunodeprimidos. El hemograma y las pruebas funcionales hepáticas se utilizan durante el tratamiento de la enfermedad por la alta toxicidad de las drogas empleadas. Los efectos adversos a nivel de sistemas son, a nivel del sistema digestivo, la presencia de epigastralgias, anorexia, náuseas y vómitos. A nivel del sistema hemolinfopoyético, la presencia de leucopenia y trombocitopenia. A nivel de la piel, trastorno por hipersensibilidad. Estos medicamentos se encuentran contraindicados durante el seguimiento evolutivo de la enfermedad se realiza a través de electrocardiograma y radiografía de tórax para detectar alteraciones a nivel cardíaco. Además, se realiza seguimiento gastroenterológico y controles serológicos. La negativización persistente de la serología es criterio de cura luego de haber recibido tratamiento. No solo los científicos han escrito sobre esta entidad. Escritores como Eduardo Galeano nos describe los aspectos sociales y epidemiológicos que se relacionan con esta enfermedad. Así dijo en el año 2005. Esta enfermedad no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. Como el hambre mata callando. Como el hambre mata a los callados, a los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. Tragedia que no suena, enfermos que no pagan, enfermedad que no vende. El mal de Chaga no es negocio que atraiga a la industria farmacéutica, ni es tema que interese a los políticos ni a los periodistas. Elige a sus víctimas en el pobrerío, las muerde y lentamente, poquito a poco, va acabando con ellas. Sus víctimas no tienen derecho ni dinero para comprar los derechos que no tienen, ni siquiera tienen el derecho de saber de qué mueren. Como has podido observar en el estudio de las enfermedades infecciosas, la fiebre constituye el síntoma común a todas ellas, generalmente de aparición aguda, pero cuando este síntoma se prolonga más allá de una semana, se denomina síndrome febril prolongado, dentro del cual ocupa un lugar destacado la fiebre de origen desconocido, definida así a aquella que tiene una duración de más de 3 semanas, con temperatura superior a 38,3 grados centígrados, medida en varias ocasiones y sin causa aparente,
después de una semana de estudio intensivo e inteligente en un centro hospitalario o en la comunidad. La mayoría de los pacientes con fiebre de origen desconocido no son portadores de enfermedades raras, sino que sufren afecciones comunes que se presentan de modo atípico. En el 10% de los pacientes, a pesar de todos los esfuerzos, no se logra conocer la causa. Para un mejor enfoque diagnóstico, la fiebre de origen desconocido se clasifica en fiebre de origen desconocido clásica, que restringe el estudio hospitalario a 3 días y mantiene la semana en caso de que el estudio sea ambulatorio. Y la fiebre de origen desconocido nosocomial, que es la aparición de temperatura superior a 38,3 grados centígrados, cuantificada en varias ocasiones en un paciente hospitalizado que está recibiendo atención y que en el momento de su ingreso no presentaba infección ni estaba incubándola, situación que se mantiene sin causa conocida después de 3 días de estudios y 2 días o más de incubación de los cultivos. Otras formas de la fiebre de origen desconocido son la fiebre de origen desconocido neutropénica, que se define como una temperatura de 38,3 grados centígrados o superior, medida en varias ocasiones en un paciente cuyo recuento de neutrófilos es inferior a 500, o en riesgo de que disminuya por debajo de esta cifra en 1 o 2 días, cuya causa continúa desconocida después de 3 días de estudio y 2 días o más de incubación de los cultivos. Y la fiebre de origen desconocido en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que se define como una temperatura de 38,3 grados o superior, medida en varias ocasiones a lo largo de más de 4 semanas en pacientes ambulatorios o de más de 3 días en pacientes hospitalizados con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Las causas más frecuentes de fiebre de origen desconocido clásica son las infecciones, entre las que se encuentran la tuberculosis, la mononucleosis infecciosa, la infección por citomegalovirus, los accesos profundos intraabdominales, renales, retroperitoneales y paravertebrales, la brucelosis, la fiebre tifoidea, la osteomielitis, la endocarditis infecciosa, las prostatitis y las micosis profundas, así como el paludismo. Dentro de otras causas frecuentes de fiebre de origen desconocido se encuentran las neoplasias, las conectivopatías, la arteritis temporal, la enfermedad de Still, la sarcoidosis, la granulomatosis hepática y la enfermedad de Crohn. Otras causas son la fiebre simulada, la fiebre ficticia y la fiebre medicamentosa. En las fiebres de origen desconocido nosocomial, las causas más frecuentes son la flebitis, la sepsis por catéter profundo y sonda vesical, la colitis por Clostridium difficile y las heridas quirúrgicas sépticas. Entre las causas no infecciosas están el tromboembolismo pulmonar, la fiebre medicamentosa y las reacciones posttransfusionales. En la fiebre de origen desconocido neutropénica son frecuentes las infecciones micóticas por Cándida y Aspergillus, así como las debidas al virus del herpes simple y por citomegalovirus. En la fiebre de origen desconocido vinculada al virus de la inmunodeficiencia humana, las causas más frecuentes son la infección por Mycobacterium avium, la tuberculosis, la toxoplasmosis, la infección por citomegalovirus, la infección por Pneumocystis carini, la infección por Cryptococcus, la histoplasmosis, los linfomas no Hodgkin y la fiebre medicamentosa.
El estudio de un paciente con fiebre de origen desconocido no debe establecerse a través de un algoritmo diagnóstico, pero todo enfermo con este tipo de fiebre debe ser sometido a una serie de estudios complementarios con capacidad para descubrir datos orientativos. Entre los que se sugieren se encuentran el hemograma con leucograma y eritrosedimentación, la reacción en cadena de la polimerasa, el extendido de lámina periférica, estudios de hemoquímica, el estudio del sedimento urinario y la indicación de 3 urocultivos, la indicación de 3 hemocultivos, la determinación de anticuerpos antinucleares y factor reumatoideo, la indicación de anticuerpos antivirus de la inmunodeficiencia humana, la presencia de antígeno de superficie de la hepatitis B y anticuerpos antivirus de la hepatitis C, el test de brucelosis, la reacción de Paul Bunel y la dosificación de tetraiodotironina libre en plasma y de la hormona estimulante del tiroides. Dentro de los estudios imagenológicos que se indican para confirmar la etiología del síndrome febril prolongado se encuentran la radiografía de tórax, la ecografía abdominal, el ecocardiograma y la tomografía axial computarizada de abdomen. Durante el taller de la próxima semana profundizarás en otros aspectos importantes de la fiebre de origen desconocido. Al concluir la actividad orientadora de hoy, llegamos a las siguientes conclusiones. La enfermedad de Chagas es una zoonosis parasitaria transmitida principalmente por vía vectorial, que por su prevalencia se considera endémica en algunas regiones de América del Sur, donde constituye un serio problema de salud pública y que se encuentra asociada a las condiciones socioeconómicas deplorables donde viven la mayoría de los pacientes que adquieren esta enfermedad. El síndrome febril crónico es una entidad producida por múltiples causas, donde las evidencias diagnósticas constituyen un pilar fundamental para arribar a un posible diagnóstico etiológico. El cuadro epidemiológico es de gran valor para orientar al médico sobre la etiología del mismo. A partir de las últimas décadas del siglo XX, la humanidad enfrenta un nuevo reto ante las enfermedades infecciosas. A pesar de los grandes adelantos tecnológicos y la nueva era de antibióticos, no se ha podido detener a la que se consideró la gran epidemia del siglo XX y que amenaza con devastar al continente africano, aunque su expansión no ha respetado ningún continente ni a ninguna clase social. Nos referimos al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que será el tema de la próxima actividad orientadora.